Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos con contenido del curso. Vamos a ver. Ya hemos trabajado nuestro tema de potencial eléctrico y campo eléctrico. Con eso hemos dado fin a los temas de potencial eléctrico. Pues ya vimos qué es el potencial eléctrico, vimos cómo el potencial eléctrico se genera debido a una carga puntual, las estrategias para resolver problemas en las que las partículas con carga se mueven debido a diferencias de potencial. Y el último tema que vimos cómo se relaciona el potencial eléctrico y el campo eléctrico mediante el gradiente de potencial. Iniciamos un tema nuevo dentro de nuestra segunda unidad, que es el tema de capacitores y capacitancia. Vamos a intentar comprender qué es un capacitor y cómo se aplica en algunos problemas. Muy bien, hoy es ya 4 de marzo del 2022. Trabajamos con capacitores y capacitancia. Muy bien. Para comprender cómo funciona un capacitor, pues primero vamos a suponer lo siguiente. Supónganse que yo tengo una pila o una batería. Las pilas y las baterías utilizan métodos químicos para poder representar, o para poder, perdón, para poder obtener una diferencia de potencial entre sus extremos. Generalmente ustedes pueden observar que aquí tenemos un más y aquí tenemos un menos, indicándome que aquí tenemos un mayor potencial y aquí tenemos un menor potencial en nuestra batería. ¿Sí? Como aquellas baterías cuadradas que en algún momento usamos. Muy bien. Entonces, si nosotros tomamos esta batería y la conectamos, y conectamos cada uno de sus polos a un conjunto de placas separadas una distancia entre ellas de forma paralela, pues más o menos nos quedaría algo así. Voy a dibujar aquí una placa, por lo que finge ser una placa. Supónganse entonces que esas son dos placas separadas entre sí. Uy. Una distancia. Hacemos que esta distancia de aquí es D. Solo verifiquen, porfa, que su micrófono esté apagado. Por ahí algunos sonidos extraños. Entonces, vamos a tomar las placas y las vamos a conectar con la batería. Vamos a tomar aquí, la conecto aquí, y vamos a conectar aquí. Entonces, este polo positivo se conectó al lado positivo de la batería. Y esta placa se conectó al lado negativo de la batería. Entonces, al lado negativo de la batería. Recuérdense que el más me indica que tenemos un potencial mayor y el menos me indica que tenemos un potencial menor. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros querramos determinar la diferencia de potencial, pues lo único que tengo que saber es cuál es la partícula que se está moviendo en él.
Pero generalmente lo que me interesa en estos problemas es la magnitud de la diferencia potencial. No me importa si resto este menos este o este menos este. Solo me interesa la magnitud. Entonces, recordemos esa parte, por favor. Solo me interesa esa parte. Muy bien. Recuérdense que las partículas lo que quieren hacer es moverse en esa diferencia de potencial, ya sea del potencial mayor al menor o del menor al mayor. Por lo tanto, supónganse que aquí tenemos nosotros un conjunto de electrones. ¿Por qué electrones? Porque recordarán que los electrones se quieren mover en los puntos que van del menor potencial al mayor potencial, ¿sí? Del punto de menor potencial al mayor potencial. Por lo tanto, aquí se empiezan a acumular electrones, muchos electrones, que quieren moverse o quieren dirigirse hacia esta placa. Por lo tanto, ese conjunto de electrones le empiezan a proporcionar una carga negativa a esta placa. Todos los electrones que se encuentran aquí empiezan a ser repelidos por esta placa y empiezan a moverse en esta dirección, ¿sí? Alejándose. Por lo tanto, van a dejar a esta placa únicamente con carga positiva. Esta carga va a ser positiva y esta carga va a ser negativa. Por lo tanto, en cantidades iguales, porque la misma cantidad de carga negativa aquí va a hacer que se repela la cantidad negativa aquí, dejando únicamente una carga positiva. Estas cargas que están aquí se atraen entre sí. Todos estos electrones que están quedando aquí están siendo atraídos por todos los protones que quedaron atrás. Y esa carga se almacena allí, se va a almacenar entre esas placas. De tal forma de que cuando nosotros pues, desconectemos ahora las placas de nuestra batería, esas cargas van a quedar almacenadas allí. No se van a mover de donde las dejamos. A pesar de que estén desconectadas, esas cargas siguen atrayéndose unas a otras. Esa carga se almacenó allí. ¿Y en qué momento se va a poder disipar? Pues se va a disipar en el momento en que nosotros tomemos dos conductores y los choquemos entre sí. En ese instante, pues nosotros observaríamos la descarga de esos capacitores. Entonces, pues eso es un capacitor. Un capacitor es un dispositivo que permite almacenar carga para liberarla en un momento posterior. Eso es un capacitor. ¿Estamos? Hagan de cuenta que es una especie de resorte, ¿no? Cuando ustedes comprimen un resorte, pues ustedes pueden tener ese resorte comprimido durante un tiempo y de pronto, pues liberar esa energía soltando el resorte. El resorte se estira entonces y puede proporcionar energía. Lo mismo está más o menos pasando acá. Estas placas almacenan cargas entre sí, de tal manera que cuando nosotros unamos esos conductores, vamos a poder descargar esas placas. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta de momento? Estos son como los capacitores que se usan en los motores, ¿verdad, ingeniero? Exactamente, así mero. Tengo aquí una figurita de lo que generalmente es un capacitor. Yo no soy electrónico, ni estudio electrónica, ni nada. Entonces conozco algunos detalles de algo. Si hay alguien que conoce un poquito más de lo que yo estoy diciendo, pues me equivoco con algo, pues me puede decir, no se preocupe. Todos estos dispositivos que están aquí, miren, son capacitores. Tienen esa habilidad, esa capacidad. Almacenan carga para liberarla en algún momento específico. Hay algunos capacitores muy pequeñitos. Generalmente esos capacitores planitos, que en su interior pues tienen una plaquita aquí y tienen otra plaquita abajo y separadas por un material, y aquí se conectan entre sí. Generalmente esos capacitores pues se les llama de lenteja. Cada uno de estos capacitores tiene la capacidad de soportar cierto voltaje o cierta diferencia potencial. Luego de eso, pues se queman. La característica entonces de los capacitores es que pueden almacenar carga. Por lo tanto, la carga almacenada en un capacitor, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de la diferencia de potencial que nosotros coloquemos entre sus placas. La carga va a ser entonces proporcional a la diferencia de potencial entre esas placas. Para hacer que esto sea una igualdad, entonces la carga debe ser igual a una constante por la diferencia de potencial. Y esa constante se conoce como capacitancia. La capacitancia de un capacitor, hagan de cuenta que es la misma idea de poder tener
la constante de un resorte. La constante de un resorte me definía la capacidad del resorte a poderse comprimir o estirar. La capacidad de un capacitor a poder almacenar la carga está dada por la capacitancia. Esta capacitancia, si nosotros la despejamos de la ecuación, me queda que es igual a la razón entre la carga y la diferencia de potencial. Si la carga se mide en coulombs y la diferencia de potencial se mide en voltios, a esta nueva unidad de medida, que tenemos una nueva unidad de medida que serían coulombs sobre voltios, se les conoce como faradios. Faraday, si quieren decirle. En honor a Michael Faraday. La capacitancia se representa con el símbolo F. Mayúscula, no minúscula, por favor. Eso es importante para los problemas que puedan aparecer en el Moodle, ¿no? De que ustedes no escriban la unidad de medida con minúscula, sino con mayúscula. ¿Sí? Faraday o faradio. Observen que algunos capacitores de los que tengo aquí, pues me están indicando cuál es su capacitancia. Su capacitancia, la capacitancia de este, por ejemplo, es de 4.700 microfaradios. ¿Sí? Microfaradios. Tengo por otro por acá, vean. 100 microfaradios. Están indicando la capacitancia, porque esta capacitancia es propia de los capacitores. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta de momento? ¿No? Pues apliquemos esto entonces, esta ecuación nueva que estamos aprendiendo en un ejemplo, para familiarizarnos con las ecuaciones. A ver, miremos este problema. Dice, cuando una batería está conectada a las placas de un capacitor de 3 microfaradios, vean que estamos dando la capacitancia. La capacitancia es de 3 microfaradios. Almacena una carga de 27 microcoulombs. Bueno, la carga es igual a 27 microcoulombs. ¿Cuál es el voltaje de la batería? Entonces me están preguntando aquí, ¿cuál es la diferencia de potencial? Si el mismo capacitor está conectado a otra batería y se almacenan 36 microcoulombs de carga en el capacitor, ¿cuál es el voltaje de la batería? Entonces vamos con el inciso A, que empieza desde el principio, ¿no? ¿Cuál es el voltaje de la batería? Bueno, pues aquí utilizamos entonces la ecuación que acabamos de aprender. Definimos que la carga en un capacitor se calcula como la multiplicación de la capacitancia y la diferencia de potencial. Como en este caso, pues necesito la diferencia de potencial, me quedaría que es carga dividido capacitancia. De tal forma entonces que la diferencia de potencial sería la carga, que son 27 microcoulombs, dividido la capacitancia, que son de 3 microfaradios. Noten que las expresiones micro se cancelarían. Faradio dijimos que era coulomb sobre voltio. Coulomb se cancela con coulomb y por sándwich me quedan voltios como respuesta. 27 dividido 3 es 9. ¿9 qué? Pues 9 voltios. Y allí entonces calculé cuál es el valor de la diferencia de potencial a la que está siendo cargado el capacitor. ¿Me explico? Bien fácil, ¿verdad? Vamos con el inciso B. El inciso B me dice, si el mismo capacitor, o sea, si el mismo capacitor es, su capacitancia es igual. 3 microfaradios. Está conectado a otra batería y ahora se almacena una carga de 36 microcoulombs. ¿Cuál es el voltaje de la batería? Entonces es la misma idea, ¿no? ¿Cuál es el voltaje? Por lo tanto, aquí la diferencia de potencial sería de la carga, que es de 36 microcoulombs, dividido la capacitancia, que es de 3 microfaradios. Nuevamente se cancela micro con micro y se cancela 36 y 3 y me queda 12. ¿12 qué? Pues 12 voltios. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo funcionan estos problemas y esta ecuación que acabamos de aprender? ¿Alguna pregunta?
Sencillo, Todo ¿verdad? claro, Inge. Vale. Muy bien, Todo excelente. Claro, Inge. Muy bien, excelente. Uno de los principales capacitores y de los más comunes que incluso vamos a utilizar en el laboratorio porque vamos a fabricar uno, son los capacitores que se forman cuando nosotros tenemos dos placas paralelas. Incluso muchos de los capacitores que aparecen por aquí, nosotros lográramos abrir uno, veríamos que también son placas de un conductor separadas entre sí. Lo único que pues, son placas metálicas muy, muy grandes, que lo que se prefirió hacer es enrollarlas para formar este cilindro. Y ahí tendríamos un capacitor solamente que enrollado, si lo pudiéramos abrir. Entonces, cuando nosotros tenemos un capacitor formado por dos placas conductoras separadas y paralelas entre sí, pues reciben el nombre tan original de conductor de placas paralelas. Entonces, analicemos ahorita el conductor de placas paralelas, el capacitor de placas paralelas. Muy bien. Resulta que la capacitancia de un capacitor es propia del capacitor. Por lo tanto, la cantidad de carga y la diferencia potencial que puedan almacenar, pues no van a definir la capacitancia del capacitor, sino también hay elementos geométricos que pueden definir cuál es la capacitancia de un capacitor. Para hacer eso, pues tendríamos que analizar un capacitor de placas paralelas. Entonces voy a tomar estas placas que me quedaron por aquí. Para este caso particular, se recuerdan que definimos que este tendría una carga negativa y este una carga positiva. Muy bien. Lo que sabemos ahorita es que, vamos a pegar esto un poquito para acá. Lo que sabemos ahorita es que la capacitancia del capacitor depende de la carga y de la diferencia potencial a la que está cargada. Intentemos ver si podemos calcular algunos valores de los que tenemos en esta razón. Primero, podemos saber que la diferencia potencial de lo que hemos aprendido es que se calcula entre dos placas paralelas, es de menos el campo por la distancia por el coseno del ángulo. Recuérdense que esa es la magnitud del campo, ese es el desplazamiento entre los dos puntos que estoy calculando el potencial, y el coseno del ángulo es el ángulo formado entre las líneas de campo y la trayectoria. En algún problema, vamos a revisar, comprendimos que lo que nos interesa, la distancia que nos interesa la diferencia potencial, pues es la distancia que apunta en la misma dirección del campo. Por eso es que aparece este coseno, para hacer que la distancia sea exactamente la misma que está en el campo eléctrico. Entonces, si nosotros tenemos aquí, dado de que hemos creado unas placas con cargas opuestas entre sí, aquí se ha creado un campo eléctrico, que pondré en esta dirección, siendo la separación entre las placas, supongamos D. Entonces, la diferencia de potencial, para este caso particular, sería menos el campo multiplicado por la distancia. Y dado de que si yo pongo dos puntos así, el vector distancia o el vector desplazamiento tiene la misma dirección que el vector campo eléctrico y el coseno de 0 pues es 1. Por lo tanto, aquí tengo la expresión que define el campo eléctrico. Si calculamos únicamente la magnitud de la diferencia potencial, solo la magnitud, entonces esto me queda como campo por distancia. Por lo tanto, ya he podido expresar aquí la diferencia potencial en términos de otros elementos, el campo y la separación. Intentemos ver si puedo encontrar la carga en términos de otros datos. Para eso voy a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos ahorita que las líneas de campo eléctrico pues apuntarían en esta dirección, ¿verdad? Del positivo a negativo. La carga en estas placas conductoras se almacena de tal forma de que el campo eléctrico es únicamente generado entre las placas. Es el único espacio en donde hay campo eléctrico, entre las placas. Para poder determinar entonces la carga, voy a utilizar algo que ya sabemos. Voy a utilizar la ley de Gauss. Según la ley de Gauss, la carga encerrada o la carga interna
dividido epsilon sub 0 es igual a la integral sobre una superficie cerrada del vector normal en producto punto con el campo eléctrico por el diferencial de área superficial, o la integral de flujo, ¿no? Por lo tanto, para poder determinar la carga de una de las placas, pues yo tengo que crear una superficie que encierre a esa placa. Pues como dijimos que para poder evitarnos la integral, pues tenemos que tomar superficies que sean afines a la forma del objeto. En este caso, pues yo voy a crear aquí, vean, una placa, una cajita, que va a encerrar a esa placa. Esta caja que acabo de crear aquí, vean, está encerrando a una de las placas. Ahora, por favor, una pregunta. ¿Cuántas caras de esa caja roja que yo creé allí son atravesadas por líneas de campo eléctrico? ¿4 en total? ¿4? Dos, ¿no? Una. Una Dos, cara. ¿no? ¿Dos? Una dije. Dos, ¿Una? dije. ¿Dos? ¿Una? Pues resulta que es una. ¿Por qué? Porque dijimos que la carga se acomoda de tal forma que el campo eléctrico existente es únicamente entre las placas. Recuérdense que los conductores tienen la capacidad de distribuir su carga en su superficie, pero cuando están solitos, como en este caso se ven afectadas dos, entonces todas las cargas positivas aquí están atraídas hacia esa carga negativa, ¿verdad? Por lo tanto, el campo eléctrico está formándose únicamente entre las placas y las líneas de campo eléctrico están atravesando una única cara. Es la cara que quedó atravesada ahí en medio de las placas. En esta cara no hay líneas de campo, en esta tampoco, en esta de aquí tampoco, en la de aquí tampoco y en la de abajo tampoco. Por lo tanto, la única es esta de aquí. Entonces, pues el área que está siendo atravesada pues sería exactamente la misma que el área de la placa. Entonces pensemos que el área de placa es A. Entonces, dado de que he cumplido las condiciones de que el campo es constante, forma un mismo ángulo en la superficie, nos podemos evitar la integral, quedando entonces esta expresión como que la carga interna o la carga encerrada. Bueno, la carga encerrada por esa pues sería la carga Q dividido la constante epsilon sub 0, y eso sería igual al campo multiplicado por el área superficial. El área de superficie atravesada pues es simplemente el área de la placa. Por lo tanto, la carga me quedaría aquí como epsilon sub 0 por el área por el campo. Así entonces, pues ya con base a lo que acabo de hacer, yo ya puedo describir que la capacitancia estaría dada por la carga dividido la diferencia potencial, pero la carga la encontramos como epsilon sub 0 por el área dividido el campo y la diferencia de potencial como el campo dividido la distancia. Observen que puedo cancelar la expresión de campo y escribir que la capacitancia se puede determinar únicamente como la constante epsilon sub 0 por el área dividido la separación entre placas. A esta expresión es a la que conocemos como capacitancia de un capacitor de placas paralelas. ¿Estamos? Noten que depende únicamente de la geometría del capacitor, del área de placa y de la separación entre esas placas. ¿Sí? Así determinamos entonces la capacitancia. Por eso es que nosotros podemos ver que estos capacitores tienen una magnitud de capacitancia, pues si no tienen carga y no tienen voltaje, ¿no? Porque muchas veces pues nos ven descargados. Entonces ahí tienen la característica de que únicamente sus características geométricas de construcción son los que definen cuál es su capacitancia. Observen de que mientras más área tenga un capacitor, mayor capacitancia va a tener. Mientras menor sea la distancia entre placas, mayor capacitancia va a tener. Por lo tanto, si nosotros hacemos que un capacitor tenga sus placas separadas lo más que se pueda, más capacitancia vamos a tener y por lo tanto, pues más carga vamos a poder almacenar en él. ¿Estamos? Apliquemos apliquemos estas ecuaciones en algunos ejemplos. Entonces, pues veamos nuestro ejemplo
número 2. Y que disculpe, usted decía que si hay menor distancia, es mayor la capacitancia, ¿verdad? Exactamente, sí, mero. Y cuando es, vamos a ver, Mayor distancia, que es mayor ajá, área, mayor capacitancia. Que es ah, menor bueno, bueno. distancia, mayor capacitancia. ¿Sí? ¿Ya? Mayor área, mayor capacitancia. Menor área, mayor capacitancia. Menor área, menor capacitancia. Mayor distancia, menor capacitancia. Entonces dependemos prácticamente de esto porque epsilon sub 0 es una constante. A ver, veremos un problema. Tenemos aquí, dice, cuando se le aplica una diferencia de potencial de 150 voltios a las placas paralelas de un capacitor, estas tienen una densidad de carga superficial de 30 nanocoulombs sobre centímetro al cuadrado. ¿Cuál es el espaciamiento entre ellas? Bueno, pues veamos qué datos nos está proporcionando el problema. Primero nos está diciendo que tenemos una diferencia de potencial de 150 voltios. Recuerden que nos interesa la magnitud ahora. ¿Sí? 150 voltios. Estas tienen densidad de carga superficial. Bueno, me dan la densidad de carga superficial, que es de 30 nanocoulombs sobre el centímetro al cuadrado. ¿Cuál es el espaciamiento entre ellas? ¿Entre ellas quiénes? Entre las placas, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué sabemos ahorita? Pues sabemos que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas se calcula como epsilon sub 0 por el área dividido la separación. Pero en la ecuación anterior me decía que la capacitancia también se puede calcular dependiendo de la carga que tengamos y la diferencia potencial que tienen sus placas. Si nosotros igualamos estas expresiones, dado de que estamos hablando del mismo capacitor, entonces me quedaría que la carga dividido la diferencia potencial es igual a epsilon sub 0 por el área dividido la separación. En este caso, entonces, como lo que el problema necesita es la separación, pues voy a despejar la separación. Me quedaría aquí que D es igual a epsilon sub 0 por el área multiplicado por la diferencia de potencial y dividido la carga Q, si despejamos. Veamos qué datos podemos utilizar. Pues tengo la constante, sí. La diferencia potencial, sí. El problema es que no me dicen cuánto es el área de placa y no me dicen cuánto es la carga, sino únicamente me dan la densidad de carga. ¿Qué puedo hacer con esta densidad? Pues recordemos la definición de densidad de carga. La densidad de carga me define la cantidad de carga que hay por la unidad de área que tenemos. Esto entonces me dice que la carga podría ser expresada como la densidad de carga por el área. Por lo tanto, si en esta expresión, la ecuación que tenemos acá, reemplazo el valor de la carga por lo que acabamos de calcular, me quedaría que la separación entre placas es epsilon sub 0 por el área multiplicado por la diferencia potencial y dividido la carga, que es densidad de carga por el área. Observen que puedo cancelar las áreas y entonces ahora ya tengo otra expresión que me define que la distancia o la separación entre las placas está dada por epsilon sub 0 por la diferencia de potencial y dividido la densidad de carga. Ahora sí tenemos todos los datos que necesitamos para el cálculo de la densidad. El único inconveniente es que tenemos la densidad de carga dado en newtons, en nanocoulombs sobre metro cuadrado, sobre centímetro cuadrado, y la necesitamos en metro cuadrado. Por lo tanto, podemos hacer una conversión rápida. Vamos a ver, vamos a acomodar estos datos un poquito más para acá. Ahí está. Entonces, hago aquí la conversión. 100 centímetros es un metro. Como está al cuadrado, entonces le damos al cuadrado. Ambos, dado de que se puede hacer esto porque son factores unitarios de conversión, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 30 por 10 a la menos 9, porque es nada, por 100 al cuadrado, dividido 1, que es 100, ¿no? Y me queda esta expresión, que si usamos potencias de 10, ahora es de 300 por 10 a la menos 6 coulombs sobre metro cuadrado. Ahora sí, ya ingresamos datos a nuestra ecuación, entonces. La constante epsilon sub 0, el área que es de 150 voltios, sí. 150 voltios. Y la constante, la densidad de carga que nos salió de 300 por 10 a la menos 6 coulombs sobre metro cuadrado. Por lo tanto, la separación ya me quedaría si nosotros ingresamos datos aquí. Entonces,
la constante eléctrica multiplicado por la diferencia potencial, que es 150 voltios, y dividido entre la densidad, que nos salió de 300 por 10 a la menos 6. Y este dato me da, entonces, que la separación debe ser de 4.43 por 10 a la menos 6. O podríamos poner aquí micrómetros. Noten entonces que la separación entre las placas de este capacitor, estamos hablando de micras, ¿sí? De milésimas de milímetro, ¿sí? 4 milésimas de milímetro. Si nosotros queremos comparar este dato con el valor del grosor de una hoja de papel, vamos a ver el grosor de una hoja de papel, dice que el grosor de una hoja de papel es de aproximadamente 0,16 milímetros, o bueno, está entre 0.16 milímetros y 0.52 milímetros. Eso significa que una hoja de papel tiene un espesor, dado de que dice que es de 0.16 milímetros, estamos hablando de 160 micrómetros a 520 micrómetros. Por lo tanto, 4.43 micrómetros es como que si fuera la 16ª parte sería 10, la 32ª parte sería 5, más o menos la 32ª parte del grosor de una hoja es la separación entre las placas de ese capacitor. Es decir, casi nada, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras menor sea la distancia, mayor capacidad de carga va a tener un capacitor. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Hagamos otro problema, entonces. Si eso está fácil, ¿verdad? Me dar cuenta que está bastante sencillo. A ver, este problema dice así. Un capacitor de placas paralelas, lleno de aire, tiene placas de superficie de 2.30 centímetros cuadrados. 2.30 centímetros cuadrados. Separadas 1.5 milímetros. Me están dando el área y me están dando la separación. Encuentre el valor de su capacitancia. Muy bien, pues entonces veamos qué datos me están dando. Dice que tiene una superficie, un área, de 2.30 centímetros al cuadrado. Hacemos una conversión para esto. Nuevamente, pues 100 centímetros es 1 metro, pues aquí sobre al cuadrado. Y al cuadrado, entonces me queda que 2.3 dividido 100 al cuadrado es de 230 por 10 a la menos 6. 230 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Están separadas 1.5 milímetros. La separación es de 1.5 milímetros. Entonces, con esto intentemos calcular la capacitancia. Tenemos todos los materiales, porque recordemos que la capacitancia de un capacitor se calcula como epsilon sub 0 por el área dividido la separación. Para este caso particular, tenemos todos los datos. Me queda la constante, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Vamos a poner aquí, en mi caso, la constante. ¿Sí? Por el valor del área, que ya nos salió de 230 por 10 a la menos 6, y lo dividimos entre la separación, que es 1.5 por 10 a la menos 3 mili, ¿verdad? Ahí tenemos entonces que la capacitancia de este capacitor es de 1.30, solo que ir a 230 por 10 a la menos 6 aquí. Ahí está. 1.357 por 10 a la menos 12. Menos 12. ¿Podremos utilizar algún prefijo? Vamos a ver nuestro formulario. Observen de que aquí tenemos un prefijo que lleva por 10 a la menos 12. Ese prefijo lo podemos llamar como pico y utiliza una P minúscula. Entonces, para este caso particular, yo puedo escribir que mi resultado sería de 1.37, no, 35.7, o simplemente 36 pico
faradios. Y allí tendríamos entonces la respuesta a nuestro problema. O por lo menos al inciso A. El problema sigue y dice, el capacitor está conectado a una batería de 12 voltios. ¿Cuál es la carga en el capacitor? Muy bien. Entonces, para el inciso B, me pide que determinemos la carga en el capacitor si se conectó a una batería de 12 voltios. Entonces, la diferencia de potencial entre las placas va a ser de 12 voltios. La capacitancia es de 1.36 picofaradios. Determinemos con eso la carga que puede almacenar. La ecuación que define la carga de un capacitor es que la carga es la capacitancia por la diferencia de potencial. Para este caso, pues tengo los dos elementos, la capacitancia que acabo de calcular por el voltaje que es de 12 voltios. Entonces aquí me queda de 16.3, perdón, 16.3 pico coulombs. Ahí tenemos entonces la carga que almacena ese capacitor. Seguimos. Para el inciso C me dice, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico uniforme entre las placas? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? Muy bien, entonces calculemos aquí. Dijimos que la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor se calcula como campo eléctrico por separación entre placas. Dijimos que nos interesa únicamente la magnitud, ¿no? Por eso le quitamos el signo. Por lo tanto, el campo eléctrico sería la diferencia de potencial entre las placas dividido a la separación. Dado de que el campo, la diferencia de potencial es de 12 voltios y la separación la calculamos como 1.36 picofaradios, 1.36 picofaradios, pues ahora dividimos esos dos datos. 12 dividido 1.36 por 10 a la menos 12 faradios, que me da un valor de 8.82. 8.82 por 10 a la 12 voltios sobre metro. Y allí tenemos entonces, Sí, dígame, la magnitud una del campo pregunta, eléctrico. ¿la separación no era la de 1.5 milímetros? Ah, sí, es cierto, pues sí me equivoqué, ¿verdad? Utilicé la capacitancia, gracias. Vamos a ver. Muy amable, pues aquí le puse faradios, ¿eh? Todavía le puse la unidad de medida, nada que ver. 1.5 milímetros, ahora sí. Entonces es 12 dividido 1.5 por 10 a la menos 3. Entonces me da 8.000. Ahora sí, muchas gracias. 8.000 voltios sobre metro. Ahora sí. Y así, entonces ya tenemos nuestros resultados. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Eso sería toda la información que tendría para ustedes el día de hoy. Yo espero que pasen un buen fin de semana. No olviden hacer su hoja de trabajo. Y nos miraríamos el día lunes para seguir con los contenidos del curso. Audio Jungle.